Algo ha cambiado, y usted ya lo siente. No es el mundo allá afuera, es algo dentro de nosotros que ha comenzado a moverse sin pedir permiso. Ese leve desajuste, esa inquietud sin nombre, no es confusión, es una señal, y hoy entenderá qué significa y qué debe hacer antes de que sea demasiado tarde, porque cuando el alma colectiva cambia, quienes no escuchan, se quedan atrás, atrapados en una versión de sí mismos que ya no existe. Suscríbase ahora mismo, active las notificaciones, comparta este mensaje con alguien que lo necesite y escriba «Estoy listo» en los comentarios. La conciencia colectiva no cambia de manera ruidosa ni evidente, se transforma como lo hace el paso del tiempo en el cuerpo, de forma lenta, casi imperceptible, hasta que un día uno se da cuenta de que ya no es el mismo. Este cambio silencioso, sin embargo, no significa que sea débil. Al contrario, es profundo, estructural y afecta la manera en que millones de personas perciben, sienten y reaccionan ante la vida. En las etapas más avanzadas de la vida, este fenómeno se vuelve especialmente significativo. Usted, con su experiencia acumulada, posee una sensibilidad distinta para percibir estos movimientos. No es imaginación. Es una forma más afinada de darse cuenta de que algo en el ambiente humano ha cambiado. Las conversaciones ya no tienen el mismo peso. Las preocupaciones parecen distintas. Incluso los silencios se sienten diferentes. Lo que antes parecía estable ahora muestra grietas. Ideas que durante décadas parecían incuestionables comienzan a perder fuerza. Valores que guiaban decisiones empiezan a sentirse incompletos. No porque estuvieran equivocados, sino porque han cumplido su función en un momento determinado de la vida colectiva. Este cambio en la conciencia compartida se manifiesta primero como una sensación interna difícil de explicar, una especie de inquietud que no siempre tiene un origen claro. Puede aparecer como nostalgia sin objeto, como una leve tristeza, o incluso como una necesidad repentina de entender cosas que antes no interesaban. Es como si algo dentro de usted estuviera intentando reorganizar piezas que han estado en su lugar durante mucho tiempo. Muchas personas interpretan esto como debilidad o confusión, pero en realidad es una señal de ajuste. La mente y el alma están tratando de alinearse con una nueva realidad que aún no ha sido completamente comprendida. Lo colectivo influye en lo individual de formas que rara vez se reconocen. No vivimos aislados, aunque a veces lo parezca. Hay corrientes invisibles que atraviesan generaciones, culturas y contextos, moldeando pensamientos y emociones. Cuando esas corrientes cambian de dirección, quienes están más atentos comienzan a sentirlo primero. Usted puede haber notado que ciertas certezas ya no brindan la misma tranquilidad, que respuestas que antes eran suficientes ahora parecen superficiales. Este no es un problema que deba resolverse rápidamente. Es un proceso que necesita ser observado con paciencia. En lugar de resistirse a este cambio, es importante permitir que se despliegue. La resistencia solo genera tensión, mientras que la observación abre la puerta a una comprensión más profunda. No se trata de abandonar lo que ha sido importante en su vida, sino de permitir que evolucione. Este tipo de transformación colectiva también trae consigo una oportunidad rara, la de reinterpretar la propia historia. Lo que antes se veía de una manera, ahora puede entenderse desde otra perspectiva. Experiencias pasadas adquieren nuevos significados. Decisiones antiguas revelan enseñanzas que quizás no eran visibles en su momento. La edad no es un obstáculo en este proceso, es una ventaja, porque mientras otros pueden sentirse perdidos en medio del cambio, usted tiene la capacidad de conectar este nuevo movimiento con todo lo que ha vivido. Puede encontrar patrones, reconocer ciclos y comprender que este tipo de transformación no es completamente nuevo, aunque sí tenga características únicas. El mundo exterior puede parecer incierto, pero el verdadero cambio está ocurriendo en el interior de las personas. Y cuando suficientes individuos atraviesan este proceso al mismo tiempo, se produce un desplazamiento en la conciencia colectiva.
no es necesario entender todo de inmediato. De hecho, intentar hacerlo puede ser contraproducente. Lo importante es mantenerse presente, atento a lo que surge, sin juzgarlo ni apresurarse a etiquetarlo. Este cambio no exige acción inmediata, sino conciencia. No pide respuestas rápidas, sino una disposición a escuchar lo que emerge desde dentro. Y aunque pueda parecer desconcertante, también es profundamente significativo, porque indica que la vida no se ha detenido, que incluso ahora hay espacio para el crecimiento, para la comprensión y para una forma más completa de estar en el mundo. Algo ha cambiado, sí, pero no es algo que deba temer. Es algo que puede aprender a reconocer, a integrar y con el tiempo a comprender como una parte esencial de su propio proceso. Las crisis internas no surgen de la nada, ni son simples fallas del carácter o momentos de debilidad aislada. Son, en muchos casos, el reflejo directo de transformaciones más amplias que ocurren fuera de nosotros, en ese tejido invisible que conecta a las personas entre sí. Cuando el entorno colectivo cambia, incluso de forma sutil, el individuo comienza a experimentar tensiones internas que no siempre puede explicar con lógica inmediata. Usted puede haber sentido esto en forma de inquietud persistente, como si algo no encajara del todo, aun cuando las condiciones externas parecen relativamente estables. Esa sensación no es un error que deba corregirse rápidamente, sino una señal que merece ser observada con atención. Es el eco interno de un cambio que no comenzó en usted, pero que ahora lo atraviesa. Durante gran parte de la vida, uno aprende a adaptarse a ciertas estructuras, normas sociales, roles definidos, expectativas claras. Estas estructuras ofrecen estabilidad, pero también crean una especie de marco rígido dentro del cual se interpreta la realidad. Cuando ese marco comienza a cambiar, aunque sea de manera gradual, el individuo siente una especie de desorientación. No porque haya perdido sus capacidades, sino porque las referencias que utilizaba ya no funcionan de la misma manera. En etapas más avanzadas de la vida, este fenómeno puede intensificarse, no porque haya más fragilidad, sino porque hay más profundidad. La experiencia acumulada permite percibir matices que antes pasaban desapercibidos. Por eso, lo que para algunos es un cambio leve, para usted puede sentirse como un movimiento significativo. Estas crisis internas suelen manifestarse de formas diversas. Pensamientos repetitivos, recuerdos que resurgen con fuerza, emociones que parecen desproporcionadas frente a situaciones actuales. A veces se presentan como una necesidad urgente de revisar decisiones pasadas, o como una sensación de que algo importante quedó sin resolver. No es necesario interpretar esto como un problema que deba eliminarse. Más bien, es una invitación a mirar hacia adentro con una nueva disposición. Porque lo que se está moviendo no es únicamente su historia personal, sino la manera en que esa historia se conecta con un contexto más amplio que también está cambiando. El mundo exterior ha atravesado transformaciones profundas en poco tiempo. Ritmos acelerados, cambios tecnológicos, modificaciones en las formas de Earthbed y en los valores sociales. Aunque uno no participe directamente en todos estos cambios, su influencia se filtra de maneras sutiles pero constantes. La mente, que durante años se apoyó en ciertas certezas, comienza a percibir que esas bases ya no son tan firmes como antes. Y en lugar de adaptarse de inmediato, entra en un estado de cuestionamiento. Ese cuestionamiento no siempre es consciente. A menudo se expresa como incomodidad, como duda, o incluso como cansancio emocional. Pero hay algo importante que considerar. Estas crisis no son señales de deterioro, sino de transición. Son momentos en los que la estructura interna se reacomoda para poder integrar una nueva forma de entender la realidad. Muchas personas, al sentir esta incomodidad, intentan evitarla. Buscan distracciones, se aferran a rutinas rígidas o rechazan cualquier idea que desafíe lo que siempre han creído. Sin embargo, esta resistencia suele intensificar el malestar, porque va en contra del proceso natural que está ocurriendo. Usted no necesita reaccionar de esa manera. Puede optar por una postura distinta.
la de observador consciente. Esto no implica pasividad, sino una forma activa de Hdur, en la que se permite sentir sin apresurarse a juzgar o a resolver. Al hacerlo, comienza a notar patrones. Se da cuenta de que ciertas emociones no son nuevas, pero ahora aparecen con otra intensidad. Percibe que algunos pensamientos recurrentes están relacionados con temas más profundos que quizás no habían sido plenamente explorados. Este proceso puede parecer incómodo, pero también tiene un valor extraordinario, porque ofrece la posibilidad de integrar aspectos de su vida que antes estaban fragmentados, de comprender no solo lo que ha vivido, sino por qué lo ha vivido de esa manera. En este sentido, la crisis interna se convierte en un puente entre lo que usted ha sido y lo que puede llegar a comprender de sí mismo en esta etapa. No se trata de cambiar su esencia, sino de ampliarla. Las transformaciones externas seguirán ocurriendo, con o sin nuestra aprobación, pero la manera en que respondemos a ellas define nuestra experiencia interna. Y cuando esa respuesta incluye atención, paciencia y una disposición a comprender, la crisis deja de ser un obstáculo y se convierte en una oportunidad de profundidad. Lo que usted siente no es aislado. Es parte de un movimiento más amplio que atraviesa a muchas personas, aunque no todas lo reconozcan, y en lugar de verlo como una carga, puede empezar a verlo como una señal de que está en contacto con algo real, algo que merece ser escuchado, porque en medio de esa aparente confusión hay una dirección, no siempre clara, no siempre inmediata, pero presente, y al permitirse explorarla sin prisa, usted comienza a descubrir que esas crisis internas no vienen a desestabilizarlo, sino a acercarlo a una comprensión más completa de su propia vida. Ignorar los cambios que ocurren tanto en el interior como en el entorno colectivo no los detiene. Simplemente desplaza sus efectos hacia zonas más profundas de la mente, donde comienzan a manifestarse de formas menos evidentes, pero más perturbadoras. La ansiedad y la desorientación no aparecen de manera repentina ni sin causa. A menudo son el resultado de una desconexión prolongada entre lo que está ocurriendo y lo que uno está dispuesto a reconocer. Cuando la realidad cambia, incluso de manera sutil, exige una actualización interna. Pero si esa actualización no ocurre de forma consciente, el sistema interno queda desfasado. Es como intentar orientarse con un mapa antiguo en un territorio que ya ha sido modificado. Las referencias no coinciden, las direcciones confunden, y lo que antes ofrecía seguridad ahora genera incertidumbre. Muchas personas, especialmente aquellas que han construido su vida sobre estructuras sólidas y previsibles, tienden a resistirse a estos cambios, no por falta de inteligencia, sino por una necesidad legítima de estabilidad. Sin embargo, esa resistencia, cuando se vuelve rígida, impide el ajuste natural que la mente necesita realizar. La ansiedad, en este contexto, no es simplemente nerviosismo. Es una señal de sobrecarga. La mente intenta procesar información que no ha sido plenamente aceptada. Hay una tensión constante entre lo que se percibe y lo que se permite entrar en la conciencia. Este conflicto genera un estado de alerta persistente, como si algo importante estuviera siendo ignorado, aunque no se sepa exactamente qué es. La desorientación, por su parte, no siempre se manifiesta como confusión evidente. Puede aparecer como una sensación de vacío, como una pérdida de sentido en actividades que antes resultaban significativas. También puede expresarse en decisiones que parecen más difíciles de tomar, incluso cuando se trata de situaciones cotidianas. Esto ocurre porque las bases internas que guiaban esas decisiones están en proceso de cambio, pero aún no han sido reemplazadas por nuevas estructuras claras. Es un estado intermedio, incómodo, en el que lo antiguo ya no funciona del todo, pero lo nuevo aún no se ha definido completamente. Ignorar este proceso no lo elimina, de hecho, lo intensifica, porque lo que no se reconoce conscientemente busca otras vías de expresión. Puede manifestarse en el cuerpo, a través de tensión, fatiga o alteraciones en el sueño. Puede aparecer en la mente como pensamientos repetitivos o preocupaciones constantes.
Incluso puede afectar la manera en que uno se relaciona con los demás, generando irritabilidad o aislamiento. No se trata de que algo esté mal en usted. Se trata de que hay un desajuste entre su mundo interno y una realidad que está evolucionando. Y ese desajuste necesita ser atendido, no evitado. Muchas veces, la tendencia es buscar soluciones rápidas, distraerse, minimizar lo que se siente o atribuirlo únicamente a factores externos. Pero estas estrategias solo ofrecen alivio temporal. No abordan la raíz del problema, que es la falta de integración de un cambio que ya está en marcha. Usted tiene la capacidad de responder de otra manera. Puede detenerse, no para resistir, sino para observar. Puede preguntarse qué es exactamente lo que ha cambiado en su percepción, en sus emociones, en su forma de entender la vida. Este tipo de atención no elimina la incomodidad de inmediato, pero la transforma. La convierte en información útil, en lugar de una carga confusa. Poco a poco, lo que parecía ansiedad comienza a revelar patrones. Lo que parecía desorientación empieza a mostrar direcciones posibles. Es importante entender que este proceso requiere tiempo. No se trata de encontrar respuestas inmediatas, sino de permitir que las preguntas se desarrollen con profundidad. La prisa, en este caso, es contraproducente, porque busca cerrar un proceso que aún necesita ajularse. También es fundamental reconocer que no todas las respuestas vendrán desde el exterior. Aunque el entorno influye, la verdadera reorganización ocurre dentro. Es un proceso de ajuste interno, en el que usted redefine cómo se relaciona con lo que está ocurriendo. Al hacerlo, comienza a recuperar una sensación de coherencia. No porque todo vuelva a ser como antes, sino porque usted ha desarrollado una nueva forma de entender y de estar en el mundo. La ansiedad disminuye, no porque desaparezcan los cambios, sino porque ya no los está ignorando. La desorientación se reduce, no porque el camino sea completamente claro, sino porque usted ha aprendido a moverse dentro de la incertidumbre con mayor confianza. Ignorar lo que está cambiando puede parecer, en un primer momento, una forma de protección. Pero a largo plazo, se convierte en una fuente de tensión constante. En cambio, reconocerlo, aunque sea de manera gradual, abre la puerta a una adaptación más saludable y profunda. Lo que usted siente tiene sentido dentro de un contexto más amplio. No es un error ni una falla. Es una respuesta natural a un proceso que requiere atención. Y cuando esa atención se vuelve parte de su manera de vivir, la ansiedad y la desorientación dejan de ser obstáculos dominantes. Se convierten en señales, en indicadores de que algo necesita ser visto, comprendido e integrado. Así, lo que antes generaba incomodidad comienza a transformarse en una guía silenciosa. Una guía que no impone, pero orienta. Que no exige, pero invita. Y en esa invitación, usted encuentra no solo alivio, sino también una forma más consciente de habitar su propia experiencia. La introspección no es simplemente mirar hacia adentro de forma ocasional, es una práctica sostenida de observación consciente que permite comprender los movimientos más profundos de la propia mente. En tiempos de cambio, cuando lo externo se vuelve incierto y lo interno comienza a moverse con mayor intensidad, esta capacidad se convierte en una herramienta esencial, no opcional. A lo largo de la vida, muchas personas han sido educadas para enfocarse en el exterior, cumplir responsabilidades, responder a expectativas, adaptarse a contextos sociales. Este enfoque ha sido útil y necesario, pero también ha dejado en segundo plano el desarrollo de una relación clara con el mundo interno. Por eso, cuando llegan momentos de transformación, esa falta de familiaridad con uno mismo puede generar incomodidad. La introspección viene a llenar ese espacio, pero no de manera automática. Requiere intención. Requiere una pausa deliberada en medio del ruido cotidiano. No se trata de aislarse del mundo, sino de crear momentos en los que la atención deja de estar dirigida hacia afuera y se orienta hacia lo que ocurre dentro. En este proceso, lo primero que suele aparecer no es claridad, sino una mezcla de pensamientos, emociones y recuerdos que parecen desordenados.
Esto puede resultar desconcertante, especialmente si uno está acostumbrado a buscar respuestas rápidas o estructuras definidas. Sin embargo, ese aparente desorden es parte natural del proceso. Es la mente mostrando contenidos que han estado presentes, pero no necesariamente observados con detenimiento. La clave no está en controlar lo que surge, sino en observarlo sin juicio. Esto implica una actitud distinta a la que normalmente se adopta frente a los propios pensamientos. En lugar de reaccionar inmediatamente, se trata de permitir que aparezcan, reconocerlos y dejar que se desarrollen sin apresurarse a concluir. Con el tiempo, esta forma de atención comienza a revelar patrones. Se identifican temas recurrentes, emociones que se repiten, ideas que tienen un peso particular. Lo que antes parecía caótico empieza a adquirir forma. Y en esa forma aparece la comprensión. Esta comprensión no es intelectual en el sentido tradicional. No se trata de acumular información, sino de reconocer conexiones, de ver cómo ciertas experiencias del pasado influyen en la percepción del presente, de entender por qué determinadas situaciones generan respuestas específicas. En etapas avanzadas de la vida, esta capacidad adquiere un valor aún mayor, porque ya no se trata de construir una identidad desde cero, sino de integrar lo que ya se ha vivido. La introspección permite revisar la propia historia con una mirada más amplia, menos condicionada por la urgencia o la necesidad de justificar decisiones. Esto no significa que todo deba ser reinterpretado o corregido. Significa que hay una oportunidad de ver con mayor claridad, de reconocer tanto los aciertos como los errores sin caer en la culpa o en la idealización. Además, la introspección facilita una adaptación más consciente a los cambios. En lugar de reaccionar de manera automática frente a lo nuevo, se genera un espacio interno donde es posible evaluar, sentir y responder con mayor coherencia. Este espacio actúa como un punto de equilibrio en medio de la incertidumbre. Es importante entender que esta práctica no requiere condiciones especiales ni conocimientos técnicos complejos. No depende de métodos rígidos. Puede comenzar con algo tan simple como dedicar unos minutos al día a observar lo que uno piensa y siente, sin distracciones. Sin embargo, la simplicidad no implica facilidad. Al principio puede resultar incómodo. La mente tiende a dispersarse, a evitar ciertos temas, a buscar distracciones. Esto es normal. Forma parte del proceso de acostumbrarse a una forma de atención menos automática. Con la práctica, esa resistencia disminuye. La observación se vuelve más natural, más fluida, y lo que antes parecía difícil comienza a integrarse como parte de la rutina. Otro aspecto fundamental es la honestidad. La introspección solo es efectiva cuando hay una disposición real a ver lo que aparece, incluso si no es agradable. Evitar ciertos contenidos internos limita el proceso y mantiene fragmentada la comprensión. Pero cuando esa honestidad se desarrolla, la relación con uno mismo cambia. Se vuelve más directa, menos condicionada por expectativas externas, y esa claridad interna tiene un impacto directo en la manera en que se vive el presente. La introspección no elimina los desafíos ni detiene los cambios externos, pero transforma la manera en que se experimentan. Permite que la persona no sea arrastrada por cada movimiento, sino que participe de forma más consciente en su propio proceso. En un momento en el que muchas cosas parecen moverse al mismo tiempo, esta capacidad se convierte en un punto de referencia interno. No fija ni rígido, sino flexible y atento. Y desde ese punto, es posible adaptarse sin perder coherencia, comprender sin apresurarse y avanzar sin necesidad de tener todas las respuestas de inmediato. Así, la introspección deja de ser una práctica ocasional y se convierte en una forma de estar presente, una forma de acompañar los cambios, en lugar de resistirlos o ignorarlos. Y en ese acompañamiento se abre la posibilidad de una comprensión más profunda, no solo del mundo, sino de uno mismo dentro de él.